Estás escuchando la quinta parte del audiolibro Dioses y héroes de la mitología griega, de la autora Ana María Shua. Jasón, los argonautas y el vellocino de oro. El vellocino de oro. ¿Puede un hombre enamorar a una nube? Hubo un rey griego que lo logró y se casó con ella. La diosa nube fue su mujer durante muchos años y tuvieron 2 hijos. Pero un día el rey se enamoró de otra mujer y sin reparar en el dolor de la diosa la repudió y se casó con la princesa Ino, que además de su belleza le aportaba la dote de su padre. Al perder el amor de su marido, la diosa nube estaba obligada a volver al cielo. Los 2 hijos del rey y la nube quedaron al cuidado de su madrastra, que los odiaba y quería librarse de ellos para que fueran sus propios hijos los que heredaran el trono. La malvada Ino, en secreto, hizo tostar todo el grano que se guardaba en el reino para semilla y volvió a ponerlo en su lugar. Por supuesto, cuando los campesinos sembraron el grano tostado, nada creció y ese año el hambre devastó el reino. El rey desesperado no sabía cómo alimentar a su pueblo, entonces Ino le aseguró que la mala cosecha era un castigo de los dioses. Había una sola manera de aplacarlos y devolver la prosperidad al reino: sacrificar a los hijos de la nube maldita que ni siquiera eran del todo humanos. Pero la madre de los niños los protegía desde el cielo, y para salvarlos les envió un animal extraño y maravilloso, un carnero alado cuyos vellones de lana eran de oro puro. Montados en el carnero mágico, los 2 niños, Frixo y Ele, cruzaron el mar. Volaban muy alto. La pequeña Ele, mucho menor que su hermano, se mareó y cayó en el mar, que tomó para siempre su nombre. Se llamó Helesponto. Estaba a punto de ahogarse cuando la rescató el dios Poseidón, que con el tiempo llegaría a enamorarse de ella y la convertiría en princesa de los mares. Frixo consiguió llegar a un lejano país llamado la Cólquide, donde fue muy bien recibido por sus habitantes y por su rey. Agradecido siguiendo los consejos de su madre, Frixo sacrificó el carnero mágico, lo desolló y le regaló su piel con lana de oro al rey, que lo consagró a Ares, el dios de la guerra. El vellocino de oro fue clavado en un roble, en un bosque que pertenecía al dios. Los adivinos habían predicho que, mientras fueran dueños del vellocino, los habitantes de la Cólquide serían prósperos y felices. Para asegurarse de que nadie robara un tesoro tan importante, el rey puso a custodiarlo a un gigantesco dragón que nunca dormía. Y allí podría haber permanecido por los siglos de los siglos si no fuera porque... Jasón y los argonautas. En la lejana ciudad de Iolcos, del otro lado del mundo, reinaba injustamente el rey Pelias, que le había robado el trono a su hermano. Para asegurarse de que no tendría problemas con sus descendientes, el rey Pelias intentó matar a su sobrino recién nacido, pero un centauro, el sabio Quirón, logró esconderlo y se lo llevó con él a lo más profundo del bosque, donde lo crió y lo educó. Con el paso de los años, el pequeño Jasón se convirtió en un joven fuerte, inteligente, valeroso, y estuvo listo para reclamar lo que le correspondía, el trono de su padre, que su tío retenía sin ningún derecho. Los adivinos le habían predicho al rey Pelias que un extranjero calzado con una sola sandalia conseguiría derrocarlo del trono. Cuando Jasón se acercaba a la ciudad de Iolcos al cruzar un río, perdió una sandalia en la correntada, y así se presentó en la ciudad como alguien que viene de vivir en el bosque, vestido con una piel de animal, con una lanza como las que solo usan los centauros, y con un solo pie calzado. Su tío Pelias no lo reconoció, pero supo que ese muchacho era el que le había anunciado el oráculo, y tuvo miedo. Para disimularlo ante sus súbditos, invitó al joven a su palacio y dio un banquete en su honor. Ante todos los cortesanos reunidos, el rey se preguntó en voz alta: ¿qué hazaña sería en nuestros días la más extraordinaria, la más incomparable que puede cumplir un mortal?
La conquista del vellocino de oro, dijo Jasón sin dudar. Ah, si yo tuviera las fuerzas y la edad para llevar a cabo semejante proeza, suspiró el rey. Jasón era joven, impetuoso, inexperto. Sintió que los ojos de todas las muchachas se clavaban en él. Vio a los hombres mirarlo con una mezcla de admiración y envidia y cayó en la trampa. Había bebido varias copas de vino. Yo puedo hacerlo, dijo un poco mareado. Yo traeré el vellocino de oro para entregarlo a la ciudad de Iolcos. Si lo haces, dijo el rey, el trono de Iolcos será tuyo. ¡Viva Pelias! ¡Viva Jasón! Gritaron todos los presentes. Al día siguiente, Jasón se despertó muy tarde, cuando el sol ya estaba alto en mitad del cielo. Solo entonces se dio cuenta de que había caído en una trampa, pero no le importó. Enseguida comenzaron los preparativos del viaje. El rey, encantado con el proyecto, confiando en que Jasón jamás regresaría de su viaje, no tuvo inconvenientes en colaborar de todas las formas posibles. El mejor constructor de barcos de toda Grecia diseñó para Jasón un barco como jamás se había visto en el mundo, el Argos. Se decía que la mismísima diosa Atenea había ayudado a construirlo. El rey Pelias solo frunció el ceño cuando supo que los héroes más famosos de la tierra, enterados del proyecto, se estaban presentando para participar en el viaje y ayudar a Jasón. Allí estaban, entre otros, el mismísimo Heracles y también los mellizos Cástor y Pólux, hijos del dios Zeus, y el gran Orfeo, cuya música era comparable al sonido bello y terrible de las sirenas. Iban también los hijos de Bóreas, el viento del norte, y muchos otros valientes. 50 guerreros se embarcaron en el Argos. Por el nombre del barco los llamaron los argonautas. La aventura había comenzado. En la isla de Lemnos. La primera escala del Argos fue la isla de Lemnos, habitada solo por mujeres. Afrodita, furiosa contra las mujeres de Lemnos porque habían descuidado sus templos, había lanzado sobre ellas una terrible maldición. Las pobres lemnias comenzaron a despedir un olor tan repugnante que sus maridos y novios las rechazaban y solo querían estar con las extranjeras o las cautivas. Locas de celos, las malolientes mujeres de Lemnos mataron a todos los hombres de la isla. Afrodita, compadecida de las desdichadas, retiró la maldición. Cuando llegaron los argonautas, las lemnias olían ya como mujeres normales y les dieron la bienvenida con mucha alegría. Los doliones. De nuevo en el mar, el Argos llegó a otra isla, habitada por los doliones. Tanto el rey como su pueblo, que sabían ya sobre la aventura emprendida por los argonautas, los recibieron con fiestas y banquetes. La noche siguiente a los festejos fue negra y nublada. Los argonautas se hicieron a la mar, pero los vientos eran cambiantes y no había estrellas para orientarse. Antes del alba tocaron tierra sin darse cuenta de que habían regresado a la isla de los doliones. A su vez, confundidos por la oscuridad, los doliones los tomaron por piratas. Comenzó una horrible batalla a ciegas, donde los héroes mataron a muchos de sus amigos doliones, incluso al rey. Cuando la luz del día les mostró lo que habían hecho, la pena y la vergüenza no tuvo límites. Jasón le hizo solemnes funerales al rey de los doliones, enterraron a los muertos, erigieron estatuas que los recordaran y durante 3 días lloraron por ellos antes de hacerse nuevamente a la mar. Heracles deja el Argos. A causa de su fuerza descontrolada, Heracles había roto su remo. En una de las islas en las que se detuvo el Argos, se internó en el bosque en busca de un árbol de madera lo bastante dura como para soportar la fuerza de su envión al remar. Había llevado consigo a un muchachito muy joven, el hijo de un amigo, del que se sentía responsable. Mientras Heracles no estaba, desoyendo los consejos de los hombres con más experiencia, el jovencito se echó a correr detrás de unas ninfas que lo llevaron a su perdición.
Creyendo abrazar a una mujer tan bella como una diosa, el desdichado Hilas se ahogó en un manantial. Cuando Heracles volvió, nadie sabía dónde estaba el joven Hilas. Desesperado, salió a buscarlo por toda la isla. A la mañana siguiente, Heracles todavía no había regresado y el Argos tuvo que zarpar sin él. En el país de los Bébrices. En el país de los Bébrices reinaba el cruel Ámico, un gigante que desafiaba a pelear a todos los extranjeros, los vencía y los mataba. Por suerte, los argonautas tenían entre ellos a Pólux, el campeón de pugilato de toda Grecia. Nadie podía contra sus puños de acero. Vencido Ámico, los Bébrices se lanzaron sobre los héroes, pero no pudieron con ellos. Fineo y las arpías. Perseguidos por una tempestad, los argonautas tuvieron que hacer escala en la costa del continente, en el país de Fineo. Hijo del dios Poseidón, Fineo era un adivino ciego. Por revelar a los hombres los secretos de los dioses, Zeus lo había castigado de una manera atroz. Todos los días se presentaba ante él un delicioso banquete, y cuando estaba a punto de comer, aparecían las malditas arpías, unos pájaros de garras afiladas con horribles cabezas de mujer. Las arpías se lanzaban sobre los alimentos y los devoraban. Todo lo que no podían comer lo ensuciaban con sus excrementos repugnantes, malolientes y venenosos, dejándole a Fineo apenas lo suficiente como para sobrevivir hasta el día siguiente, cuando el tormento volvía a empezar. Los argonautas necesitaban el consejo de Fineo, que conocía los designios del destino, pero Fineo les puso un precio a sus visiones. Nada les diría hasta que no lo libraran de las arpías. Al día siguiente, como siempre, Fineo se sentó a la mesa ricamente servida. En el acto aparecieron chillando las arpías, pero esta vez tenían rivales de su talla. Entre los argonautas estaban los hijos de Bóreas, el viento norte. Solo ellos eran capaces de volar a la misma velocidad que los monstruos y se lanzaron en su persecución. Durante días y noches las acosaron hasta que las arpías, agotadas, se declararon vencidas. Por ser enviadas de Zeus, les fue perdonada la vida a cambio de que dejaran en paz a Fineo. El adivino estaba feliz. Ahora que nadie lo molestaba, no paraba de comer. Con lágrimas de felicidad en los ojos, con la boca llena de comida, les dijo a los argonautas que en las rocas Symplegades se definiría el destino de la expedición. Se trataba de 2 enormes rocas que no estaban fijas al fondo del mar, sino que se movían y chocaban entre sí, haciendo naufragar a los barcos que atrapaban en su tenaza fatal. Cuando estén allí, deben soltar una paloma que volará entre las Symplegades, les dijo Fineo. Si los escollos chocan entre sí atrapando al ave, eso significa que tienen en contra la voluntad de los dioses y no deben seguir adelante. Las rocas Symplegades. Siguiendo el camino que les había aconsejado Fineo, el Argos llegó pronto a la región de las Symplegades. Eran 2 enormes escollos de roca negra, inmensos como montañas, que se movían a su antojo en el mar, aplastando los barcos al chocar entre sí. Los argonautas soltaron una paloma, que voló entre las Symplegades. Justo cuando estaba terminando de pasar al otro lado, las rocas se cerraron sorpresivamente, atrapando la cola de la paloma, que perdió algunas plumas. El Argos se lanzó hacia adelante, detrás de la paloma. Las rocas se abrieron para dejarlo pasar, pero a último momento se precipitaron otra vez una contra la otra, averiando la popa del barco. Cuando las rocas se separaron, nunca más volvieron a moverse porque era su destino permanecer fijas en su lugar a partir de la primera vez que un barco lograra pasar entre ellas. En el Mar Negro. Al pasar las rocas Symplegades, los argonautas habían conseguido entrar al Mar Negro. Ya estaban muy cerca de la Cólquide. Tocaron tierra para abastecerse en el país de los mariandinos, donde fueron muy bien recibidos por su rey.
El rey de los mariandinos había estado en guerra durante años contra el malvado Amico, el rey de los Bébrices, que había matado a su hermano a puñetazos. Ya le habían llegado noticias de la derrota de Amico a manos de uno de los argonautas. Feliz y agradecido decidió festejar la llegada de los héroes con una cacería en la que todos participaron. Pero tuvieron tanta mala fortuna que un jabalí herido se abalanzó sobre el piloto de Argos y lo mató con sus colmillos. Jasón estaba desesperado. Nadie podría manejar el Argos con la habilidad y la sangre fría del piloto muerto. Pero el rey de los mariandinos les propuso que llevaran a su propio hijo como timonel. Quizás tardaría un tiempo en aprender a dominar el Argos, pero como había nacido a las orillas del Mar Negro, conocía todos sus secretos. Y nuevamente se hicieron a la mar, en la Cólquide. Cuando Jasón y sus héroes se presentaron ante Eetes, el rey de la Cólquide, ya su fama se les había adelantado y todos sabían a qué venían. Eetes no se sorprendió ni se enojó cuando Jasón le pidió con modales de príncipe y firmeza de guerrero que le entregara el vellocino de oro. Tenía una respuesta preparada. No hay necesidad de arriesgar la vida de tus argonautas, Jasón, ni la de mis soldados. No lucharemos. Te daré el vellocino si logras superar 2 sencillas pruebas. Solo te pido que unzas al yugo del arado 2 bueyes que tengo sin domar. Con ellos tendrás que arar un pequeño campo y sembrar allí las semillas que te entrego en esta bolsa. Parecía sencillo, atar 2 bueyes al arado, arar, sembrar. Nada que no pudiera hacer un hombre como Jasón, que no le temía a un par de toros sin domar por grandes y fuertes que fueran, y sin embargo, Jasón nunca lo habría logrado si no hubiera sido por la ayuda de la hermosa hija de Eetes, la princesa Medea, experta en artes de hechicería. Medea conoció a Jasón en el palacio de su padre y toda su magia no la había protegido de caer en el más poderoso de los hechizos, el del amor. Locamente enamorada de Jasón, Medea se presentó esa noche en los aposentos que el rey había destinado a los argonautas. «Vengo a salvarte, Jasón». «No necesito ayuda de una mujer», contestó Jasón. «Me basta con mi fuerza y mi coraje». Medea sonrió. Qué bella era su sonrisa, y siguió hablando como si no lo hubiera escuchado. «No son toros comunes los que tendrás que uncir al arado. Son un regalo del dios Hefesto. Tienen pezuñas de bronce y su aliento es de fuego. Este ungüento te protegerá de sus quemaduras y te hará invulnerable a sus cornadas». Jasón empezaba a entender la trampa que le habían tendido y ahora miraba con interés y curiosidad a esa muchacha que había venido a salvarle la vida, y cuando la tuvo en sus brazos supo que podía confiar en ella. Medea le explicó lo que tenía que hacer cuando terminara de sembrar esas supuestas semillas, que en realidad eran dientes de dragón. Al día siguiente, el rey Eetes, sus cortesanos, los habitantes de la Cólquide y los argonautas se reunieron para ver el espectáculo. Desarmado con la sola fuerza de sus brazos, Jasón logró dominar a los toros y uncirlos al arado. Eetes no lo podía creer. Sobre todo no entendía por qué el fuego que los monstruos despedían por las narices no quemaba al héroe. Después, Jasón aró el campo tal como se lo habían indicado y sembró los dientes de dragón. Apenas había terminado la extraña siembra cuando de cada una de las siniestras semillas brotó un soldado íntegramente armado y listo para la lucha. En unos instantes, un ejército completo se abalanzaba sobre Jasón, que sin retroceder ni un paso se limitó a levantar una piedra del suelo y lanzarla entre los soldados. Culpándose mutuamente de haber lanzado la piedra, los soldados mágicos se lanzaron entonces a luchar y pronto se exterminaron entre sí. Eetes no pensaba en modo alguno cumplir con su promesa. Había contado con que Jasón muriera tratando de realizar las pruebas.
Ahora que había fracasado su engaño, fingió alegrarse con el éxito de Jasón, mientras planeaba la manera más eficaz de prenderle fuego a Argos y asesinar al extranjero con toda su tripulación. Medea, que conocía a su padre, no perdió ni un segundo. Esa misma noche les dijo a los argonautas que se prepararan para partir, y llevó a Jasón a buscar el vellocino de oro, que brillaba con mágico resplandor clavado al tronco de un roble en el bosque de Ares. Nadie podía vencer a la gigantesca serpiente insomne que lo custodiaba, pero Medea no trató de vencerla, solo trató de dormirla. Entonó una canción mágica hasta lograr que la serpiente cayera en un sueño hipnótico. Con el vellocino en su poder, Jasón y Medea abordaron la nave, que zarpó a toda velocidad, impulsada por los vientos y los remos. Eetes intentó perseguirlos con su flota, pero ningún barco común podía alcanzar al veloz Argos. Jasón y los argonautas volvían a Iolcos con el vellocino de oro, pero ¿lograrían llegar a destino? El viaje de vuelta sería tan largo y tan difícil como el de ida. Circe y las sirenas. Para evitar encontrarse con la flota de Eetes, los argonautas no tomaron la misma ruta que habían usado para llegar a la Cólquide y pusieron proa hacia el Danubio. En el camino una tremenda tempestad estuvo a punto de hacerlos naufragar, y entonces por primera vez habló el Argos, que había sido construido con madera mágica y dotado por Atenea del arte de la profecía. «Esta tormenta ha sido enviada por Zeus», dijo el barco con su ronca voz de madera. «Ya no podré avanzar sin ayuda de Circe, la hechicera». Circe era hija del sol, como el rey Eetes, y por lo tanto la tía de Medea. Con sus conjuros aplacó la furia de Zeus para que el Argos pudiera continuar su viaje. Al salir de la isla de Circe, los argonautas entraron al temible mar de las sirenas. Las sirenas eran genios marinos, mitad mujer y mitad ave. Vivían en una isla del Mediterráneo y con su música maravillosa e irresistible atraían a los navegantes. Los barcos se acercaban a las costas rocosas de la isla y zozobraban contra los escollos. Después, las sirenas devoraban a los náufragos. Pero los argonautas llevaban entre ellos al músico más extraordinario de la tierra, el gran Orfeo, capaz de encantar con su lira al mismo dios de los infiernos. Orfeo tocó su lira y entonó una canción tan melodiosa que consiguió apagar las voces de las malditas sirenas. Y los argonautas consiguieron pasar una vez más. Escila y Caribdis. Por haber tomado otra ruta, los argonautas tenían que enfrentarse a nuevos peligros. Pronto llegaron al estrecho de Escila y Caribdis, que ningún barco lograba cruzar sin daños. Escila era un monstruo con torso de mujer y cola de pez, que a partir de la cintura estaba formado, además, por 6 perros feroces que devoraban todo lo que estaba a su alcance. Caribdis era un monstruoso remolino que 3 veces por día tragaba agua del mar en cantidades inconcebibles, absorbiendo también todo lo que había en ella, peces, barcos o ballenas. Unas horas después vomitaba todo lo que se había tragado. Los monstruos estaban enfrentados en un estrecho. Cada uno ocupaba una de las orillas entre las que tenían que pasar los barcos, y estaban a solo un tiro de flecha uno del otro. Tratando de alejarse del remolino de Caribdis, los navegantes caían en las fauces de los perros de Escila. Pero los argonautas contaron con la ayuda de una de las nereidas, las ninfas del mar, que conocía las costumbres de los monstruos y los hizo atravesar el estrecho fuera del alcance de Escila, mientras Caribdis dormía con el vientre lleno de agua salada. Del otro lado los esperaban las islas errantes, que flotaban como inmensos témpanos, haciendo que los barcos chocaran contra ellas, pero gracias a la gran habilidad de su timonel, lograron sortear también este peligro. En la isla de Corfú.
Los argonautas tenían que aprovisionarse constantemente de víveres y agua dulce. Cuando después de haber enfrentado tantos peligros se detuvieron en la isla de Corfú, creyeron que tendrían un merecido descanso. Sus amistosos habitantes los recibieron con honores. Sin embargo, antes que ellos había llegado a Corfú una parte del ejército de la Cólquide, que pretendía rescatar el vellocino y llevarse con ellos a Medea. Eran guerreros valientes y desesperados porque sabían que no podían regresar a su país con las manos vacías. Le exigieron al rey de Corfú que les entregara a los extranjeros y a la princesa Medea, hija de su rey Etes. Pero el rey de Corfú solo buscaba la paz. Si la princesa Medea ya es la esposa de Jasón, les dijo, no tengo derecho a devolverla a su padre. Enterado en secreto de la decisión del rey, Jasón se apresuró a casarse con Medea, que por supuesto no tuvo ningún inconveniente. Convertida en la esposa de Jasón, su padre ya no tenía ningún derecho sobre ella. Jasón es mi marido, y el vellocino es la dote que me corresponde como princesa de la Cólquide, afirmó Medea ante el rey de Corfú y los guerreros que habían venido a buscarla. Los soldados de la Cólquide sabían que no podrían luchar contra los argonautas y el ejército de Corfú al mismo tiempo. Resignados pero con mucho miedo a la venganza del padre de Medea y a la vergüenza que les esperaba si volvían a su patria con las manos vacías, decidieron quedarse a vivir para siempre en la isla, en el desierto africano. Poco después de salir de Corfú, se abatió sobre el Argos una tormenta gigantesca, mucho más potente y feroz que todas las que había sufrido hasta entonces. Vientos huracanados como jamás habían conocido hicieron volar el barco sobre las aguas en medio de la noche, y de pronto todo fue calma, silencio y la más absoluta inmovilidad. Cuando la luz del alba les permitió ver dónde estaban, los argonautas no podían creer en sus ojos. Volando por el aire, transportado por el ciclón, el Argos se había adentrado en la costa africana. Ya no estaban en el mar, ahora estaban en medio del desierto, con el barco encallado en la arena. Muchos creyeron que este era el fin de su viaje, pero Jasón y otros valientes decidieron que había que seguir a toda costa. Entre todos, se cargaron el barco sobre los hombros y se echaron a caminar, lenta, pesadamente, por el desierto en busca de agua para beber y para navegar. 12 días eternos caminaron bajo un sol destructor hasta llegar a un lago. Felices, los argonautas se lanzaron a las aguas frescas, pero cuando se dieron cuenta de que se trataba de agua salada, creyeron una vez más que el fin había llegado. Agotados, muertos de hambre y de sed, no podían seguir cargando el barco sin saber a dónde iban. Desesperados rogaron ayuda a los dioses. Jasón tenía un magnífico trípode de oro y prometió regalarlo a quien lo ayudara. Atraído por el regalo, compadecido por la desdicha de los héroes, Tritón, el dios del lago, decidió ayudarlos. Les dio agua dulce y los ayudó a descubrir el canal que unía el lago con el mar. El Argos navegaba otra vez hacia Iolcos, el gigante de bronce. El Argos llegó por fin a la isla de Creta, ya muy cerca de su destino, pero Minos, el rey de Creta, no quería forasteros en su isla. Para impedir que los extranjeros desembarcaran, un gigante de bronce a las órdenes de Minos custodiaba las costas, dando la vuelta completa a la isla 3 veces por día. El gigante se llamaba Talos y había sido construido por el dios Hefesto, el gran inventor. Levantaba enormes rocas y las arrojaba contra los barcos que se acercaban a la costa. Cuando conseguía atrapar a los hombres que intentaban desembarcar, su cuerpo de bronce se volvía incandescente y los quemaba, abrazándolos contra el enorme pecho de fuego. Su vida de autómata dependía del líquido que corría por una vena artificial que lo recorría desde el cuello hasta el talón, donde un clavo la mantenía cerrada.
Al acercarse a la costa de Creta, Medea preparó una de sus pociones mágicas, tan potente que con solo sentir su aroma desde lejos, el gigantesco Talos cayó en una especie de ensoñación. Entre alucinaciones extrañas, Talos escuchaba la voz de Medea, que le prometía la inmortalidad si lograba quitarse el clavo del talón. En su locura, Talos golpeó una y otra vez su pie contra las rocas hasta que consiguió arrancarse el clavo del que dependía su vida, y al derramarse el líquido que lo mantenía vivo, cayó muerto, convertido en una inmóvil masa de bronce. Los argonautas no tenían ningún interés en pelear contra el ejército del rey Minos. Pasaron esa noche en la playa y con las primeras luces volvieron a partir. La noche terrible. Esa misma tarde, cuando el sol se puso, una oscuridad como jamás habían conocido antes envolvió a Largos. No era una noche común, no había luna ni estrellas, ni los relámpagos que acompañan las nubes de tormenta. Era una oscuridad aterradora, silenciosa, única, parecida al caos anterior a la creación del universo. Aterrados, los argonautas rogaron al dios Sol que les enviara una luz para orientarse, y una tímida llamita les permitió ver las costas de una isla donde pudieron anclar. El regreso a Iolcos. En unos pocos días más de navegación, los argonautas llegaron a las costas de Iolcos. El largo viaje había terminado. Traían con ellos el vellocino de oro. Jasón y sus héroes habían conseguido realizar la hazaña más grande de toda la historia de la humanidad y serían recordados para siempre. ¿Cumplió Pelias con su promesa de entregar el trono a Jasón? Unos dicen que sí, otros dicen que no. Lo único seguro es que Jasón nunca cumplió con la promesa de amar para siempre a Medea, y la abandonó después de haber tenido con ella 2 hijos. El héroe, que no temía a ningún monstruo, tuvo miedo, quizás de las artes hechiceras de su propia mujer. Un tiempo después, Medea se casó con Egeo, el rey de Atenas.